¿Sabías que si tú estás en Jesucristo y eres una persona que ama a Dios y que quiere seguirlo, Dios te ha llamado a ser parte de una comunidad de fe? Si tú estás en Cristo, eres parte de una familia espiritual. La Biblia nos dice que todos los que vienen a Cristo nacen de nuevo espiritualmente. Significa que no tenían vida espiritualmente antes de estar activos siguiendo al Señor. Llegó un momento que reconocieron la necesidad de Dios en sus vidas, que Dios tocó a su corazón, que fueron presentados con las buenas noticias de que en Jesús hay salvación y creyeron que la muerte de Jesús por ellos podía salvarles. Clamaron a Dios, se arrepintieron y dice la Biblia que pasaron de muerte a vida, que son una nueva creación. Cuando un bebé nace, nace dentro de una familia. Un bebé no nace solo en las plantas del desierto o en el bosque, nace dentro de los brazos tiernos de una mamá que lo ama, de una mamá que lo alimenta, de un padre que lo cuida y a veces de otros hermanitos pequeños que nacen y que están dentro de esa familia. Bueno, la vida cristiana es similar. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, en el verso 10, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Dios nos dice que tenemos una familia espiritual. Ser parte de una familia es un privilegio, sobre todo si es una familia sana, si es una familia estable, si es una familia amorosa. No hay familia perfecta, pero sí hay familias que son sanas y en donde genuinamente aman, cuidan y quieren a sus hijos. Bueno, la vida cristiana fue diseñada por Dios para ser vivida con otros cristianos. Por eso Jesús decía en Juan 13, 34 al 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Sabías tú que la frase los unos por los otros en el Nuevo Testamento aparece más de 59 veces? Nos habla a orar unos por otros, a exhortarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a animarnos unos a otros. La vida cristiana no se vive como un llanero solitario. Y es muy importante hablar de este tema en estos tiempos porque hay gente que piensa que no necesita una iglesia, que piensa que solamente con amar a Dios en lo privado de su casa o escuchar predicaciones por medio de YouTube o las redes sociales o por Facebook, ya son cristianos que están creciendo en la fe sin necesidad de nada más. Déjame decirte que este es un concepto equivocado. Fue Jesús en Mateo 16 quien dijo que Él establecería su iglesia y que la misma muerte no prevalecería contra la expansión de esa iglesia de Él. Jesús dijo 2 capítulos más adelante en Mateo 18 que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. La vida cristiana fue hecha para congregarse. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo utiliza la ilustración del cuerpo, que un cuerpo tiene muchos miembros, la mano, el ojo, el oído, el pie, y aunque todos son miembros diferentes, forman un solo cuerpo. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 12 que así es con Jesucristo. Nosotros tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia, de la comunidad de fe en la que Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Cuando vemos Corintios 12, lo que vemos es que nos enseña que somos parte de la iglesia a pesar de que somos diferentes. Somos miembros del mismo cuerpo. Que eres parte aunque no te sientas parte. Dice la Biblia que no puede decir un miembro del cuerpo, como dice la mano, como no soy pie, no soy parte del cuerpo, como el ojo, porque no soy oreja, no soy parte del cuerpo. Aunque no te sientas parte, eres parte y tienes una función que descubrir. Eres parte porque tienes un propósito que cumplir. Eres parte aunque creas que no lo necesitas. La Biblia nos dice que no le va a decir, por ejemplo, el pie, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, yo me desprendo y no soy parte de la iglesia. Aunque creas que no lo eres, eres parte. Entonces, si eres miembro de una familia espiritual, ¿qué tienes que hacer? Ama a tu familia. Jesús dijo que en eso sabrían los demás que eres un discípulo de Jesús. Y no solamente ama a tu familia, sé un miembro de la familia sano, emocional y relacionalmente. Todas las familias tienen hijos con diferente personalidad y hay hijos que son muy nobles, que son lindos o lindas, que cooperan en la casa, que no son peleoneros, que no son rezongones, como decimos los mexicanos, que no te llevan la contraria, que no te causan problemas. Qué bonito es un miembro de una familia que es una persona pacífica. Dios quiere que tú, al ser parte de una iglesia, seas una persona
que edifica, que construye, que es constructiva, no una persona crítica que todo el tiempo está trayendo contrapeso, trayendo problemas, viendo cosas que no son, quejándose. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Sé un miembro de la familia de la fe, sano emocional en tus emociones y sano relacional en la forma que te relacionas. Déjame decirte que Dios quiere que haya familias espirituales sanas, y no todas las iglesias son una familia espiritual sana. Hay iglesias donde abunda el pecado, hay iglesias donde hay deshonestidad, hay iglesias donde hay cristianos, están llenas de cristianos que viven su vida en la carne, en su naturaleza pecaminosa. Y a veces eso comienza desde el liderazgo. Si tú estás en una iglesia tóxica, en una iglesia con falsa doctrina, en una iglesia donde quizá el liderazgo mismo está en pecados desagradables o en cosas que Dios rechaza, sal de esa iglesia. Porque Dios te manda a ser parte de una iglesia sana, no una iglesia tóxica. Si puedes ser parte de la sanidad de la iglesia, ve y habla las cosas como se dice en la palabra de Dios, para que no sigan habiendo esos comportamientos y más gente no sea lastimada. Pero si tú ya trataste de hablar las cosas y es como una mafia en esa iglesia, salte de ahí, pero que eso no sea una decepción en tu corazón, que digas, ya no vuelvo a las iglesias, porque confié en esta iglesia y me lastimaron. Ya no vuelvo a creer en los pastores. No, porque es el plan de Dios que tú estés en una iglesia sana. Ojo, una iglesia sana no significa que sea una iglesia perfecta. Hay familias que son sanas, pero no son perfectas. Lo que muestra cuando una familia es sana no es la ausencia de problemas, sino cómo manejan los problemas, la frecuencia de los problemas, la magnitud de esos problemas y la forma en que tratan con ellos. Hasta los matrimonios más sanos a veces discuten, tienen diferencias, pero lo que los hace sanos es que se despojan del orgullo, del egoísmo, se piden perdón, se perdonan, solucionan la situación y tienen amor el uno para con el otro. Y así debe ser la iglesia de Cristo. En Cristo eres llamado a congregarte con regularidad, a ser parte de esa familia de la fe, a ser una persona sana emocional y relacionalmente y congregarte para ser de bendición y no ser una persona crítica que destruye. El libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 24 al 25 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de animarnos al amor y a las buenas obras, a vivir una vida que acciona buenas obras, siendo luz al mundo, ayudándonos unos a otros. Y dice el verso 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día, el día que Cristo vuelva, está hablando, se acerca. Cristo va a volver algún día y Dios quiere que nosotros nos animemos, que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Quiero terminar esta reflexión llevándote al libro de Hechos, en el capítulo 2, 42 al 47, habla de cómo era la iglesia que Cristo dejó en esta tierra. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta iglesia perseveraba en la sana enseñanza de la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario congregarte porque en cada estudio bíblico y en cada predicación que escuchas, Dios habla a tu vida y te enseña cuál es la revelación que Él nos ha dado para vivir vidas de propósito dentro de su voluntad. Persevera en la sana doctrina. Además vemos que perseveraban en la comunión unos con otros, en esa familia espiritual. Eres llamado a estar en una iglesia donde compartes vida con otros cristianos. Y dice que estaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las cosas bellas de la vida cristiana es poder orar por otros hermanos y saber que otros están orando por ti también. En el verso 44 al 45 dice, los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Inclusive vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. La verdad que un ejemplo maravilloso que hoy día nos costaría muchísimo. ¿Por qué? Porque apenas cubrimos nuestros gastos, porque tenemos también gastos que cubrir para nuestra familia, pero decir, me dieron una herencia, un terreno que me sobró, lo voy a vender porque hay hermanos que están pasando necesidad. Qué admirable muestra de amor. Vemos una iglesia que perseveraba en mostrar amor a los demás. Y en el verso 46 dice, todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Hay gente que no quiere ir a la iglesia ni una vez al mes. Bueno, obviamente no son creyentes.
Pero hay cristianos que ya conocen de Cristo y que no son constantes en congregarse. Y este pasaje nos habla que se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con alegría. Cuando tú encuentras, y con sencillez de corazón, con humildad. Cuando encuentras una iglesia sana, es maravilloso que encuentras amistades que se vuelven como tu propia familia. Termina Hechos 2:47 diciendo que alababan a Dios, alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Vemos que se congregaban para alabar a Dios, para compartir lo que Dios había hecho y darle gracias. Eran apreciados por la gente. Eso significa que vivían una vida de integridad allá afuera, mostraban con su vida que amaban a Dios y que amaban a la gente. Gente nueva se añadía. Entonces vemos que también es importante estar invitando a otros a esta familia de la fe, porque Cristo vino para dar su vida por todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta iglesia se congregaba porque perseveraba en la enseñanza, en la sana doctrina, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en mostrar amor. Estaban reuniéndose en el templo y en los hogares y estaban constantemente hablando de Jesús e invitando a otros. Querido amigo, querido hermano en Cristo, si tú estás en Cristo, fuiste llamado a ser parte de una comunidad de fe, de una familia espiritual en Cristo Jesús. ¿Estás siendo parte? ¿Cómo estás siendo de bendición para otros dentro de tu iglesia? ¿Estás siendo de edificación y bendición o estás siendo de crítica y destrucción? Permite que Dios use tu vida, valora y ama tu iglesia, invita a otros para que vengan también a ser parte de esta hermosa familia de la fe. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te animo a suscribirte a nuestro canal y si tienes alguna pregunta de la Biblia o alguna pregunta de la vida o de relaciones interpersonales, por favor escríbeme. Dios te bendiga.